es una oración de Moisés, hombre de Dios. Oh Jehová, tú mismo has resultado ser una verdadera morada de refugio y de amparo para nosotros durante generaciones tras generaciones, antes que naciesen las montañas mismas y antes que tú procedieras a producir como con dolores de parto la tierra y el terreno productivo, porque aún desde tiempo indefinido hasta tiempo indefinido tú eres Dios. Amén. Quiero insistir, refugio de generaciones en las cuales incluye Moisés antes que naciesen las montañas. Pueden sentarse, mis hermanos. Dios les bendiga a todos. Los bendiga. Ya hemos hablado, ayer estuvimos hablando un poco de eso, pero voy a insistir porque aquí en este salmo muy peculiar, casi no hay salmos de Moisés, pero este es un salmo de Moisés. Usted sabe que a Moisés le revelaron el Génesis. Quiere decir que está hablando aquí al que le revelaron el Génesis. Es como que dijéramos, antes de que Moisés escribiera sobre los principios del mundo en el Génesis, ¿qué habría? ¿Qué habría antes que Moisés escribiera el Génesis? Porque él relata por inspiración cómo se formó el mundo, cómo se formaron las naciones, cómo se formaron, cómo se formó todo para el hombre. Usted sabe que la tierra esta fue remodelada, la que estamos pisando ahora, fue remodelada, no fue hecha, porque hecha fue antes, cuando no había hombres, pero fue hecha para ángeles, fue hecha para otros seres, pero luego fue 2 veces pasada por agua para que quedara un caos de lo anterior. No vamos a explicar eso. Pero después del último caos, o sea, el caos de Luzbel, el caos de las razas en la tierra que Dios formó en parejas, y después vino el caos de Noé, en los días de Noé. Pero esos 3 caos acuáticos hicieron que Dios remodelara la tierra. Cuando la remodeló para Adán es un caso, pues lo que vamos a hablar algo de eso. Y cuando la remodeló para los descendientes de Noé, no vamos a hablar de más atrás. Entonces, si Moisés está hablando en este salmo, que él ya era un Moisés, aunque tal vez no tenía ese nombre, y él ha de haber sido empapado de todos los orígenes. Y cuando vino a la tierra, escribió del Génesis, o el Génesis, el Pentateuco, pero el Génesis es el primer libro. Cuando él escribió, seguramente fue informado de alguna manera sobrenatural de todos los orígenes. Entonces, Moisés habla de que él estaba antes que hubiera montañas. Era más viejo que las montañas, más viejo que el orbe mismo. Bueno, si eso es así, y estamos tratando de explicarlo, de repente Moisés está en la tierra, con un propósito definido, con un propósito especial. Venía él totalmente empapado del pasado, y entonces escribió este salmo. Y en este salmo explica en una oración cómo es que Dios, el Altísimo, Dios Altísimo, le fue refugio desde que él estaba existente, Moisés. Ahora, si usted lee bien conmigo, despacio, el Salmo 91, empezando ahí,
Entonces tenemos que aceptar que antes que hubiera esta tierra remodelada, en donde estaba Moisés, hace tantos miles de años, él ya tenía conocimiento de la bondad de Dios. Pero porque Dios ha existido siempre, lo dice al final del Salmo o al final de la lectura. Dice, desde tiempo eterno hasta tiempo eterno, tú eres Dios. Pero cuando Moisés tuvo conocimiento de Dios, no fue ni siquiera en la tierra, fue antes. Él fue informado y él canta desde la tierra, el Salmo diciendo, Señor Jehová, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que hubiera montes y antes que hubiera tierra. Bueno, entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando de que Él existía, no digo con cuerpo humano, porque con cuerpo humano sería volver a aparecer en otro cuerpo humano en la tierra, sino porque Él no descendió, ¿verdad?, de arriba, sino que nació de padre y madre. Pero si fuera otro nacimiento, sería como reencarnar. Eso no es posible. Lo que estoy diciendo es que Él existía antes de tener cuerpo humano. Porque antes que tuviera cuerpo humano, le está diciendo a Dios desde la tierra ahora que ya tiene cuerpo humano, gracias Señor porque me fuiste refugio con otros. Porque dice de generación, nos fuiste refugio. Ahora, ¿cómo es que se necesita refugio en una preexistencia que no tenemos memoria, pero que no tiene relación con la tierra actual? ¿Qué persecuciones había allá? Porque uno busca refugio cuando lo persiguen, ¿no? Entonces, ¿de quién huía? ¿Y por qué le agradece? Señor, bueno, lo voy a parafrasear. Señor, mi espíritu tuvo refugio en ti antes que hubiera mundo. ¿Verdad que está más claro así? Ahora, cuando Él vino a la tierra, no solo escribió este salmo, escribió el Pentateuco, escribió el Génesis. Entonces ahí ya Él venía bien informado, con una buena memoria. Y entonces, yo pregunto, ¿cuánto tiempo existiría este Moisés sin mundo? Si hay generación tras generación, y no dice cuántas, pues posiblemente pasaron miles o millones de años. Y ya él andaba refugiándose en Dios, y ya él andaba protegido por Dios. Quiere decir que había maldad antes que hubiera mundo. ¿De dónde venía? No venía solamente de Satanás, porque Satanás también fue engañado. Satanás también fue llenado de iniquidad. No en él se originó la maldad, sino que le llenaron de iniquidad. Ahora, ¿quién llenó a Luzbel de iniquidad? ¿Y quién llenó al que tenía iniquidad, que inyectó iniquidad en Luzbel? Y así, ¿quién va? ¿Dónde se originó la maldad? No vayamos a pensar eso esta mañana porque nos estalla la cabeza. Solo sabemos que hay maldad previa al pecado del hombre, previo a la creación de Luzbel, previo a que se hiciera Satán, Luzbel. Como que hay una potestad mayor que el mismo diablo, hermano. El Señor lo reprenda con todo y todos sus herederos. Ahora, por supuesto, que estamos viendo aquí, dice, yo leo literal, oh Jehová, tú mismo has resultado ser una verdadera morada de refugio para nosotros. ¿Quiénes? ¿Serían humanos todos el nosotros? Pero no había mundo. Bueno, establezcamos, entonces debe haber habido humanos antes del mundo. Por eso, en esta versión, Rotterdam dice que hay hombres del suelo y hombres del cielo.
Hombres de la tierra, humanos pues de la tierra y humanos que no son de la tierra o que no están en la tierra. Esta mañana está bien fuerte, pero con base bíblica pues. No tengo pena porque aquí está y me tendrían que dar otra explicación mejor. Entonces dice durante generación tras generación. ¿Cuántos años tenía? Si la tierra apenas va para 6,000 de este sistema, ahora, ¿qué estaría Dios amparando? ¿Para qué? ¿Y por qué se refugiaban en Él? Como un padre hace que se refugien sus hijos debajo de su cobertura. Ahora bien, vamos a ver más. Este hombre que está hablando aquí en el Salmo, le iban a dar las más profundas verdades de la voluntad de Dios. Las llevó al Sinaí, las declaró, el dedo de Dios escribió, etcétera. Quiere decir que sí conocía mucho, ¿no? Ahora, cuando la tierra se formó como un dolor de parto, dice aquí, y el terreno empezó a producir para el hombre, esa es la creación para Adán. Entonces, aquí está hablando Moisés de antes de Adán, pero ahora ya están en los tiempos de Adán. Y dice, tú haces que el hombre mortal se vuelva una materia despreciable o una materia inservible. Y dices desde arriba, vuélvanse hijos de los hombres, porque ustedes son muy pasajeros, porque para mí, si vivieran 1000 años, dice, para mí sería como que vivieran un día, dice Dios. 1000 años como un día. Ahora, como una vigilia de la noche, que cuando uno siente ya se pasó la noche. Así es la vida humana. O alguien piensa quedarse aquí eternamente, en su casa bien arregladita, se va a quedar ahí usted eternamente como un señor que acaba de anunciarse por ahí. Locos hay en todas partes, hermano. Y este pobre señor se le murió la esposa y la quería tanto que cuando la vio muerta salió huyendo, pero después regresó a la casa porque él no quería que se fuera su señora de la casa. A mí la quería mucho, ¿verdad? Raro ahora. Pero la quería mucho y la dejó ahí hasta que se descompuso el cuerpo. Pero hubo otro loco también, que mandó arreglar el cadáver de su esposa, bien bonita, la maquilló como hacen en las funerarias, la embalsamó y la tuvo ahí a la par de él todo el tiempo. Ahí sí que se le hizo eterna. Locuras. Pero ¿qué es la idea del hombre? ¿Qué son las ideas de las pirámides en Egipto? Las ideas de las pirámides en Egipto es hacer eterno, aunque sea en momia, al hombre, ¿verdad? Ahí están las momias con 1000 de años, pero qué caritas, ¿verdad? No que qué caras salen, sino qué caritas tienen. Pero ¿cuál es el afán? Eternizar al hombre por el hombre. Eso no es posible. No es posible. Hasta el ser más amado, al morir, ya no puede tener una parte con él. Hay que sacarlo de ahí, hay que enterrarlo. Bueno, pero aquí en este salmo se ve la profundidad de la existencia humana. Yo le preguntaba a otro grupo que hablamos de esto, ¿cuántos años tiene usted? No va a sacar su cédula. ¿Cuántos años tendrá ese señor que pasó por ahí? ¿Cuántos años? Siempre están con cuántos años. Pero oiga esto, ¿realmente sabe usted cuántos años tiene de existir? ¿Cómo cuántos cree? No me haga rebajas. ¿Cómo cuántos cree usted? Porque ahí no hay arrugas. ¿Cuántos años cree usted que tiene? Yo creo que todos tenemos más o menos lo mismo. O solo que se haya creado al hombre así sucesivamente, ¿verdad? Que unos sean más frescos que otros. Pero suponiendo pues que nos formaron a todos en espíritu de una vez. Y estamos viniendo a la tierra, están viniendo a la tierra. ¿Cuántos años tiene? Si ya existió usted antes, fíjense que es como Adán. Adán es terreno, es un hombre de la tierra. Aquí lo hicieron, pero oiga bien, en el huerto no se contaba el tiempo. Entonces Adán creo que murió como de 800, no sé cuántos años, pero 800 años desde que lo sacaron del huerto. Pero ¿cuánto tiempo viviría en el huerto?
Si ahí no se contaba el tiempo. Él empezó a contarse el tiempo cuando lo sacaron. Pero allá en el huerto había posibilidades de inmortalidad. No era inmortal Adán, pero tenía posibilidades de inmortalidad si él seguía obedeciendo. ¿Por qué no era inmortal? Porque tenía que comer del árbol de la vida. Y si tenía que comer del árbol de la vida es para no morirse. Quiere decir que no era inmortal, era que se le impedía morir hasta que delinquiera, hasta que pecara. No, o sea que no es lo mismo ofrecerle la inmortalidad a alguien que tenerla. Por eso usted ve que en los capítulos finales de Apocalipsis, usted va a encontrar que van a comer del árbol de la vida, pero nosotros, los más cercanos ahí en ese caso, no vamos a comer del árbol de la vida, porque ya habremos sido hechos inmortales. Un aplauso. Inmortales. Pero esa inmortalidad la trajo Cristo y la comunicó por el Evangelio, dice. La inmortalidad. Pero en la obediencia íbamos a estar con la posibilidad del acceso al árbol de la vida. Pero como nos hizo el favor Adán de caer, qué favorcito, ¿verdad? Entonces le dijeron, fuera, 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 fuera. Entonces al salir él, no le dejaron acceso al árbol de la vida, porque le pusieron custodios ahí que no entrara. ¿Por qué? Porque ese que le habían ofrecido ser inmortal al final, cayó. Entonces no querían que caído comiera del árbol de la vida que le daría vida eterna, pero torcido. Fue un favor que le hicieron que los querubines no lo dejaran entrar a comer del árbol de la vida. Porque por eso él vino el arrepentimiento, se arregló y ahora pues ya es otra cosa, está perdonado. Entonces, quiero llegar a este punto. Entonces, Dios hizo al hombre para que en obediencia y sujeción a él no se muriera, que no es lo mismo que inmortalidad. Ya la inmortalidad es cuando ya le dan en sí la vida que no termina. Y por eso es que el que va a ser es inmortal y eterno aquel que Dios le da de su vida. Y por eso puso su vida en Jesucristo y dice, en él está la vida, y el que tiene al Hijo tiene la vida. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen al Hijo? A ver, ¿cuántos tienen al Hijo? Quiero ver, ¿cuántos tienen al Hijo? Ahí arriba también. Allá abajo, que no los miramos, pero nos miran. También tienen al Hijo. Pues ya tienen la vida. A usted no le van a dar del árbol de la vida, sino que lo van a injertar en el árbol de la vida. Aleluya, gloria a Dios. Muy bien. Ahora, ¿notó ya usted, y quisiera insistir en eso, notó ya usted en este salmo que hay una existencia con un amparo divino antes que hubiera mundo y que probablemente ya estábamos nosotros ahí? Yo no conocí ni me recuerdo de Moisés, pero probablemente ya estábamos, o a lo mejor nos criaron después de Moisés, pero siempre nos criaron antes de venir al mundo. ¿Me estaré explicando? Es decir, cuando usted nació de papá y mamá, usted ya traía vida, porque le pusieron el soplo en el ser, ya traía la vida. Por eso que cuando usted nació, no tuvo vida al nacer, sino pasó a otra clase de existir. Por eso el niño cuando respira la primera vez, solo se desprende de la vida de la madre, pero ya traía vida. Lo único que pasa es que no había estrenado pulmones, y por eso es que darle un golpecito para acá, del susto abre las alas para volar, abre sus pulmoncitos.
Gloria a Dios. Ahora él pasó de agua, ese muchachito, de agua a aire, de pez a ave. Pero fíjese que es una avecita de ecología actual, de oxígeno. Pero esa avecita va a pasar a ser en el otro ciclo de otra ecología. Así que vamos a estar cambiando de ciclo en ciclo a ecologías hasta que en el pacto eterno ya no vamos a cambiar. ¿Por qué? Porque en el pacto eterno, si es eterno, no termina, ahí vamos a estar estáticos, ya en el cambio. Porque los ciclos van a seguir en la tierra. Fíjese que dice, ciclos vienen, ciclos van y la tierra permanece, dice Eclesiastés. Entonces quiere decir que los ciclos cambian, pero la tierra sigue igual, ya en la eterna. Porque ahora no ha seguido igual, han estado remodelando la tierra, se la ponen al hombre de un modo, se la ponen del otro modo y no hay modo que se componga el hombre. Pero Dios lo va a hacer nuevo al hombre. Y entonces no va más a remodelar la tierra, sino que la va a hacer de nuevo. Ya las remodelaciones, no, ya no más. Por eso en la regeneración no se trata de educar, sino se trata de cambiar. No es de remendar la olla, sino una nueva. Gloria a Dios. Hay algunos que andan remendando la olla porque el alcohol, que los vicios, que no sé cuánto, remendando la olla, y tal vez los remiendan por un rato. Pero el Señor quiere cambiar la olla completa, hacerla nueva. Gloria a Dios. Le damos aplauso al Señor. Por esa razón es inútil educar a los que no son hijos del reino. ¿Por qué? Porque ellos no creen en Dios. Ellos no quieren órdenes de Dios, sino quieren órdenes de la gente que miran menos del que no miran. Entonces, educarlos es perder tiempo. Ellos educan que los muertos entierren a sus muertos o los dejen afuera. Pero los hijos del reino sí van a educar a los otros hijos del reino. ¿Por qué? Porque ya se puede obedecer, a menos que uno no quiera, en el reino. A uno que no es hijo del reino, como no tiene espíritu de Cristo, ¿qué va a obedecer? Es pedirle peras al olmo, decirle que se porte bien. Es lavar algo que se va a ensuciar inmediatamente. Es la de no acabar educando al que no es del reino. Por eso el Señor nos ha mandado a educar fuera del reino, sino que nos ha mandado a que entren al reino, que prediquemos el reino y que entren. Ahora ya adentro, ahí es otro trabajo. Anoche lo dije con los hermanos o las parejas. El pródigo no lo arreglaron en la posilga, no lo educaron en la posilga, hermano. Ahí en la posilga lo único que le decían es regresa. ¿Quieres comer bien? Regresa. Hasta de su memoria, ¿verdad? Los jornaleros comen mejor que yo, decía. Entonces en su mente estaba, regresa. ¿Qué tal que hubieran dicho, no, mejor mándele un curso de educación allá a la posilga? Tal vez oyendo educado ya no va a querer la posilga. Pero si se hiciera eso, no solo ya no regresan a la casa, sino que la educación les sirve para hacer sus maldades con técnica. Antes se asaltaba con cachiporra, ¿verdad? Un leño cualquiera ahí, ¡pau! Un leñazo, ya estaba el otro y lo despojaban de lo poco que llevaba. Ahora, pues ya más sofisticado, ¿no? Ya y le dicen que lo paralizan a uno. Ahora ya no funciona ni el karate. Lo que quiere decir que el mundo no se puede educar para dejar de pecar, porque es su naturaleza. Por eso es absolutamente absurdo, absurdo de toda absurdez, subirse a un púlpito en campañas
a públicas y pedirle a la gente que sea santa. Eso se le puede pedir a los del reino, a los hijos. Pero pedirle al pródigo que oliera bien si estaba en la pocilga, pedirle al pródigo que se arreglara para que lo vieran los marranos, pedirle al pródigo que anduviera bien arreglado, bien arregladito para meterse en el charco. Pero cuando regresó al reino, a la obediencia del Padre, entonces le lavaron las orejas, el pelo, lo cambiaron, lo perfumaron, danzó alegre. ¡Qué maravilla ahí! Pero adentro. Entonces no cometamos la pérdida de tiempo de estar, amigos, en las posadas para que se queden en la pocilga. Hay que decirles que regresen. Y ya adentro discipulémoslos, adentro informémonos, allá adentro vistámonos. Un aplauso si está entendible esto, a lo mejor estoy hablando solo. Gloria a Dios. Pues en este salmo se está hablando de eso. Se tuvo una preexistencia espiritual. Yo no me bajo de ese caballo, hermano, de que el espíritu es antes que la materia. Vino antes el espíritu a formar parte para nosotros y nos hicieron materia. Porque aunque el muñequito de Adán lo hicieron antes del soplo, de todas maneras era un muñequito, no sé si parado o acostado, pero cuando lo hicieron, entonces, ahí está ya. Pero ya el soplo lo traía Dios, antes que el muñeco. Amén. Entonces cuando usted oiga aquí preexistencia, entiéndase que se tenía espíritu aunque no se tenía cuerpo. Es como el Señor Jesucristo, cuando estaba allá arriba sin cuerpo humano. Habían conversaciones, había voluntad que se pedía, había propósitos, había lo que sea. Y luego le hacen cuerpo. Quiere decir que antes era espíritu. El verbo se hizo carne, o sea que hablaba pero no tenía cuerpo. Un aplauso, hermano. Aleluya. Alguien que no quiera entender eso, dice, o que no quiere entender eso, dice, no, es que era un proyecto, y que éramos proyecto, y después se hace realidad el proyecto, como el edificio en la cabeza del ingeniero, que primero se hace aquí, después se hace afuera. No, un momento, perdone, pero no puede un proyecto tener voluntad. Y si le pidieron voluntad a Cristo antes de tener cuerpo, es que no era proyecto, era existente en espíritu. Aleluya. No lo veo muy entusiasmado. Un aplauso fuerte, hermano. ¿Está muy difícil el tema? ¿O quiere que hablemos mejor de los pastores de Belén? Bueno, y de los nacimientos, pastores canillas de alambre. Bueno, ¿o quiere que hablemos de la Caperucita Roja? Bueno, sigamos entonces. Vamos a ver. Cuando la tierra se iba a constituir dolorosamente, porque era del caos, entonces surgieron las montañas, surgió la parte productiva, es decir, cultivable de la tierra. Tan es así que la hierba, para Adán no la hizo ahí Dios, sino que dijo que brotara, que sí que estaba debajo, porque había servido para otras creaciones anteriores, pero la escondió Dios bajo la tierra, porque como no llovía, se iba a secar. Pero cuando ya puso al hombre, brotó la hierba, porque ya había quien la regara, y ya había quien la cultivara. ¿Cuánto dan gloria a Dios por él? Y dice que cuando formó la tierra,
no halló a nadie que pudiera cultivarla. Pero había seres afuera del huerto. Habían llegado a tal regresión, involución, que eran seres que aunque habían sido civilizados, altamente civilizados, que digo, labradores, pescadores, mucho más complicados. Pero cuando se iba a crear el mundo en este escenario nuevo, no había hombre que labrara la tierra, no podían ni labrarla. Quiere decir que entonces había habido un caos, no había dónde labrar, ni había hombres capaces de labrar. ¿Nota eso? Quiere decir que entonces el hombre no era nuevo, pero se había inutilizado. Bueno, ahora ya con el hombre inútil, pues para qué iba a haber hierba y para qué iban a haber bosques. Pero cuando ya hubo hombre que cultivara, entonces como no crece rápido, brotó la hierba, pero no había labrantío, entonces Dios hizo al hombre, Adán, y lo metió en un huerto que le hizo fértil. Ese sí estaba cultivable. Y había un hombre capaz de cultivarlo. Por eso le dijo, cultiva la tierra del huerto y cuídate. Ahora note usted que entonces la tierra del huerto como que era extra tierra. Dios lo hizo el huerto y lo puso ahí. Y después cogió a Adán y lo metió ahí. O sea, era un oasis. Bien cultivable, bien verde. Si Adán hacía como que iba a trabajar, hermano, como muchos ahora, ¿verdad? Fíjense, hacía como... Ay, Eva, ya me cansé de solo haber llegado al trabajo, hermano. Ahí iba de regreso otra vez porque ya iba a sudar. Y como no era para que sudara. Mire, el trabajo era muy bonito, hermano. Porque ahora el trabajo es hasta que suda uno, ¿verdad? En cambio, ahí el trabajo era, cuando ya empieces a sudar, ve a descansar, que no hay prisa. Qué bonito, jardinero de Dios. Pero después se volvió labrador de Dios por desobediente, labrador de Dios en tierra estéril y tenía que sudar. Pero antes no, él vivía en una perenne vacación. La tierra le producía, no tenía maldición la tierra. Y él decía, manzanas, manzanas. Ah, no, la manzana no, ¿verdad? Él decía, por ejemplo, piñas, piñas, y brotaban las piñas. ¿Qué otra le gusta a usted? Papaya, papaya, pura papaya. Y él solo tenía el trabajo de ir a recoger las papayas. Y le decía a Eva, pues eran grandes las papayas, coge la otra punta. Y entre Eva y él llevaban las papayas. ¿Querría esa vida otra vez? Ahora se cultiva la tierra y no tiene que pedir ayuda para las papayas, son así. Allá cuando mi señora lleva los aguacates que me gustan, unos aguacatillos, hermano, y así de chiquitos, pero así de caros. Bueno, pero de todos modos, ¿cómo está la tierra, hermano? Si la maldijeron. Ahora note usted, no maldijeron a Adán, ni a Eva, pero cosecharon el producto de su caída, porque estaba maldita la tierra. Había que labrar duro y producía poco. Porque pasó de la obediencia a Dios, jardinero de Dios, a la desobediencia y se volvió labrador frustrado. Por eso ahora los labradores de grandes plantíos, etcétera, se frustran que no les llueve o que pasa, que unos gusanitos y unas pestes. Sembradores frustrados por causa del pecado. Pero vamos a agregar algo más. ¿Usted se imagina cómo era el Edén del clima, hermano? Ya le dije el otro día que tenía su botoncito así, imaginación. Tenía su botoncito así, como el vestido era de luz en el cuerpo, como neón, como gas neón. Y usted podía, si se aburría de verse de blanco, se ponía celeste, solo le apachaba un botón. Y ya con los colores que usted quería, hermanos, y ya
Ahí sí que no la podían ver 2 veces con el mismo vestido si usted quería. Pero óigame bien, y el clima era ideal. No había vestido, sino que era la piel, el vestido. Porque el clima era ideal. Y no había tiempo, no se podía ahí utilizar el tiempo como uno quisiera, porque al fin y al cabo no había muerte a la vista. ¿Qué pasó cuando de repente, ahí no se enfermó nadie, hermano? A Eva y a Adán ni catarro les daba, ni estornudaban por las alergias del polen de las flores. Sí, así como se lo estoy diciendo, no estoy contando historias. Ahora bien, no había enfermedad. Si la enfermedad no tuviera relación con el pecado, aunque no es a pecado enfermedad, pero tiene relación. Si no tuviera relación el pecado con la enfermedad, ¿por qué la enfermedad empezó cuando desobedecieron los hombres? Entonces no solamente tiene relación con el pecado, sino con la obediencia. Siempre que uno se enferma debiera de preguntar, ¿pequé yo o mis padres, verdad? Pero fíjense bien que no estoy diciendo que toda enfermedad necesariamente es pecado, porque estarían enfermos todos los no convertidos, ¿verdad? Esos pecan pero 24 horas al día y 25 si pudieran. Y andan sanos, hermano. Usted ahí en el culto y ellos sanos con un puro aquí y el otro aquí. ¿No se ha fijado usted que ni los niños se enferman, dice la Biblia, de los que tienen esas pretensiones? Entonces, ¿por qué cae la enfermedad dentro del pueblo de Dios que le habían prometido como en Israel, en Egipto, Israel, que no se enfermaría porque no le enviarían enfermedades como a los egipcios? ¿Por qué se enfermaron? Se enfermaron porque las consecuencias del pecado ancestral alcanzan hasta los niños que no han pecado y se mueren y se enferman. Pero ellos no están pecando, pero tiene relación con el pecado, porque el pecado hizo desarrollos ancestrales de 4 generaciones. Y cargamos nosotros, así como hacemos el andado del tatarabuelo que no conocimos. ¿Quién nos trajo esta noticia si no lo vimos nunca? ¿Verdad? Entonces, me contaban, como han hecho experimentos de memoria ancestral, me contaban que hicieron este experimento. ¿Qué le va a parecer? Cogieron a un niño X que caminara. Vamos a decir, escogían elementos ancestrales conocidos, tatarabuelos, bisabuelos, no sé qué más. Entonces el niño caminaba de una manera, el niño sin haber conocido a sus ancestros, a sus padres, caminaba de una manera. Y al hacer el examen, encontraron dónde estaba el reflejo, en un tatarabuelo. Y el tatarabuelo que no había conocido el nieto, o el tataranieto, caminaba exactamente como el tataranieto. ¿Quién le pasó esa memoria? ¿Se fija? Y las memorias, memoria fotográfica de los animales, de los insectos, de las bacterias, ¿quién lo transmite? Entonces, quiere decir, hay una existencia de antes de la materia, hermano, que influye en las siguientes generaciones. Eso es innegable. Por eso hay necesidad de las ministraciones en el cuerpo, en el alma, para cortar ancestros. A mí me dijo una persona, ¿y por qué están ministrando si Cristo ya ministró y ya lo pagó todo? Le dije, ¿cómo no? Lo pagó todo, pero nosotros no recogemos los beneficios. Nos olvidamos como aquellos que les enviaron un cheque de no sé cuánto y no lo van a recoger, hermano. Y allá cuando caducó el cheque, dice, no me dejarían un cheque por acá. Ah, ¿cómo no? Pero ya no vale. Usted lo perdió. Pero lo perdió no porque no se lo hayan dejado, sino por dejado usted.
Entonces, cuando vamos a Cristo, Cristo nos tiene todo. Él lo dio todo, lo hizo todo. La salud está garantizada para la eternidad. Si está usted mutilado en esta vida y es del Señor, usted no va a estar mutilado en la eternidad. Pero ¿por qué nosotros no entendemos que la administración no es perdonar pecados? No es sino aliviar las heridas, las cicatrices, los resultados del pecado, que saquen a arrepentimiento las cosas. Y además, esto quiero decirlo, ¿por qué el Señor sanaba a los leprosos y los enviaba a los sacerdotes? Los sacerdotes no los iban a sanar. Los sacerdotes no tenían poder sobre la lepra. El Señor lo había sanado. Entonces diríamos, ¿para qué ir al sacerdote? Como que dijera alguien, ya me curó Cristo, ¿qué es sacerdote? Ni que nada, yo ya estoy curado, ya estoy sano, mire, ya estoy sano. ¿Pero por qué los mandaba Cristo con los sacerdotes? Porque los sacerdotes tenían que certificar el efecto de lo que se había apropiado por la fe el leproso. Entonces el sacerdote era el que lo declaraba limpio. Esa es la administración. También los que van a lavar lavatorio de pies, ¿no son ya lavados por Cristo todo el cuerpo? Entonces, ¿por qué se están lavando los pies? Es lo mismo. Diríamos, entonces no alcanzó Cristo a lavarle los pies. ¿Cómo no? Él los bañó. Pero se contaminan los pies y hay que lavarlos. Si no, ¿para qué hacer ministración, hermano? Si ya estamos perdonados, si ya todo está arreglado. Imagínese usted una cosa. Si el Señor, yo quiero hacer una pregunta. El Señor quiere que todos estén bien, todas sus criaturas, porque las hizo buenas, pero no están bien todas sus criaturas. Entonces, ¿por qué, si tan misericordioso es, y lo digo como humano, porque yo sé que el Señor no es así, pero si tan misericordioso es, dirá alguien, que sane a todos, si somos criaturas de Dios? Y entonces no habría enfermedad. ¿Para qué dejó entrar la enfermedad? Y si no hubiera, y mire hermano, si fuera indiscriminada la misericordia de Dios para bañar a todos, no habría para qué orar. Señor, sáname y sana a fulano y a sutano y a mengano. ¿Para qué le vamos a pedir si Él tiene interés en sanarlos? Claro que tiene interés en sanarlos, pero tiene interés en corregirlos antes que sanarlos. Entonces tienen que aprender la lección. Si no, todos automáticamente se curarían, hermanos. Ya ve que en el cuerpo está automáticamente la curación de casi todas las enfermedades. Pero como la cosa se puso tan seria, tan desobedientes nosotros, y los virus tan bravos, que nos liquidan. Si nosotros vemos en las selvas de la tierra, ¿estaría la salud de todos los hombres? Se lo voy a decir por qué. Por eso le dio todos los vegetales Dios al hombre en el Edén, para que de ahí comiera. Y hasta en el diluvio fue que les dio carne. Con eso quiero decir que en lo vegetal, en las selvas, debe estar el remedio para que el hombre se enderece. Pero como somos tan cerrados que no, ni eso entendemos, hermano. Por eso en el reino, Salomón hablaba de botánica, hablaba de ecología. Pero como nosotros queremos que todo nos caiga la papa pelada y abrimos la boca, ni la boca abrimos, hermano. Que Dios lo haga todo. Lo que no quiere es ir a hacer un viaje para hacer lo que le toca hacer a usted. Ay, que Dios lo sane, dice el marido medio aragán ahí. Y dice, no, pues tengo que llevar al chileno. No, que Dios lo sane, que baje él. Lo que Dios te dijo que tú hicieras, hazlo, porque no lo va a hacer Dios. Ahora lo que tú no puedes, te lo va a hacer Él si tienes fe. ¡Aleluya! Mira cómo somos nosotros. No que Dios lo haga, dicen los extremistas. Que Dios lo haga todo. Yo espero en fe. A mí me dijeron, usted no tiene fe porque usa medicinas. Muy bien. Pero el otro tiene fe y no usa medicinas. Yo le hice una pregunta a una persona de esas, desequilibradas. Y le dije, si usted se mete una espina en el camino, va descalzo y se mete una espinota de este tamaño,
Usted se va con la espina metida y sí, cómo no, sí. ¿Y usted va a esperar que baje Dios o el Espíritu Santo a quitar la espina? ¿O se la saca usted, ahí está la punta? No, que baje Dios. No, no. Dios le dijo que se saque la espina y Él le va a curar lo demás. No, que la saque Él. Una vez estaba una persona, le dijo, ábreme la puerta de esta oportunidad, Señor. Ábreme la puerta. Ábremela. Y como que oyó allá en el fondo de su corazón, tiene picaporte. A veces no vamos a abrirla, que nos la abra, hasta automática queremos. A veces nosotros somos desequilibrados porque no entendemos esto. Y entonces viene y actuamos como que, como dijera yo, hermano, desequilibrados o en un extremo o en el otro extremo. Dios no va a hacer por ti lo que tú puedes y que te dijo Él que hicieras por ti. Mire cómo somos. Yo confío en Dios, dice, ¿cómo no? Pero que lo haga todo, ¿verdad? Muy bien. Pero si cierra la puerta y con 7 llaves, cuando te vienes, ¿verdad que sí? Y es correcto, hermano. Ojalá no hayas dejado la puerta abierta. Cerraste, ¿verdad? Y le metiste llave. ¿Será desconfiar de Dios eso? No. Es nada más hacer lo que te toca a ti. Y el Señor podría espantar a los ladrones antes de que llegaran y aunque no hubiera chapa. Pero no lo hace. Ponle chapa y buena. No ya te iba a decir la marca, pero es propaganda. Y luego van a decir que me dijeron que lo dijera. No sé qué chapa usa usted. A lo mejor un lazo, nada más así. Pues, bueno, pues marca Lazo. Otro me dijo, dice, hermano, y tendremos que andar cuidados de alguien, guardaespaldas y gente que nos cuide. Le digo yo, pero si la guardia no se suprime, aun cuando Dios vela. Porque dice que cuando Él no vela, que está molesto con el que vela, en vano vela la guardia. Pero si está en armonía con Dios, la guardia es muy efectiva. Aleluya, gloria a Dios. Una vez, y no estoy hablando de armarse, pero una vez un hermano que ya está con el Señor me preguntó, hermano, yo viajo para Centroamérica y ¿será malo que yo lleve un arma, hermano? Me dijo. Y yo le dije, y llevo mi Biblia, me dijo. Bueno, sería bueno que tomara precauciones, hermano. Si usted viaja por caminos solitarios, si usted está esto y el otro, sería bueno que, yo no le dije que llevara armas, pero que tomara precauciones, que fuera un poquito prudente. Ah, pues el hermano me vino a contar como a los 2 o 3 meses. Hermano, fíjese, hermano, que me asaltaron en el camino. ¿De veras, hermano? Y tomó precauciones, ajá, una 45 llevaba, me dijo. Pero ¿sabe cómo fue lo que le pasó? Él no tenía intenciones, dice, ni tampoco yo le autoricé la 45, le hubieran autorizado la 43, pero no autorizó armas. No autoriza el Señor armas, a lo mejor solo para precauciones. Pero miren ¿usted se recuerda cuando dijo que compraran espada a los discípulos? Era precaución. Pero mire, le voy a contar lo que pasó con este hermano. Este hermano lo asaltaron 3, 4 en el camino con sus pañuelos aquí y solo los ojos le miraban. Entonces, manos arriba, asalto. Y el hermano no había para dónde coger, dice que ni le salía. Señor, ayúdame. No le salía. Entonces dice que solo atinó a decir, y apúrese, abra la valija. Miren, ¿me permitirían que por lo menos me encomiende a Dios? Vaya, haga lo que quiera, pero rápido, porque si no lo matamos. Entonces abrió la valija, despacio, lo más despacio que pudo, y abrió la valija, y ahí llevaba la 45, a la par de la Biblia. Y creyeron que iba a coger la Biblia, no vieron la 45, ¡ay! El hermano. Solo hizo así, dice el hermano, y se fueron. Todavía están corriendo.
No me va a entender mal. No se vaya a ir a comprar algo por ahí. Pero, ¿será que no tenemos que tomar precauciones? ¿Será pecado como me dijo alguien, pero voy a contar después lo que me dijo alguien? ¿Será pecado salir de la casa y mirar para todos lados a ver si no hay moros en la costa? ¿Será pecado? No. ¿Sabe qué me dijo una hermana en el terremoto? Ay, hermano, me dijo. Yo creí que le habían quebrado el espinazo o algo, alguna parte de la casa. Me dijo, ay, hermano, yo vengo a pedirle perdón. ¿Por qué, hermana? Le dije. Porque fíjese, hermano, me dice, que yo no, ahí estaba en la casa y ya se venía a la casa, así se hacía la casa. Y yo cometí el pecado, hermano, de salir huyendo. Le dije, por eso está viva, hermana. ¡Aleluya! Y como se quedó asustada, como quien dice, hermano, entonces uno no debe esperar en que Dios le suelde ahí la viga. No puede esperar uno que Dios le proteja y le sostenga con ángeles el techo. Claro que sí. Pero lo que tú puedes hacer es ponértelas de una vez, ve, para que no te caiga la viga. ¿Cierto? No dice la Escritura, si te persiguen en esta ciudad, huye a otra. Lo dice. Aleluya. Yo sé que está pensando. Si dejó bien cerrada la casa. Somos preexistenciales y existenciales y vamos a ser eternos. Entonces le leo el Salmo, el pedazo completo, y vamos a cambiar de idea, si no lo habíamos cambiado. O sea, el hombre en su preexistencia como espíritu está en el verso 1 del Salmo 90. Generaciones y generaciones protegidas por Dios, sin cuerpos humanos todavía, antes que naciese el mundo y las montañas. Porque Dios ya es Dios desde tiempo eterno, ¿no? Y Él protege a sus hijos. Ahora, porque de la misma manera que protege a los humanos, debe proteger a las criaturas espirituales de otros espíritus que son malos. Entonces déjeme terminar con las 3 protecciones. Protege el cuerpo de sus hijos con ángeles. Aunque usted no los vea. Yo sé de un hermano que sintió bien porque estaba buscando al Señor y quería acercarse, y bajando unas gradas sintió bien cuando lo empujaron una mano con cólera, lo empujó y lo quebró al pie de las gradas. Esa no fue mano agradable, no fue mano benéfica, y con eso despertó para Dios. Pero también sé de personas que van caminando y viene un automóvil y ¡bum!, una fuerza los tiró para allá y el automóvil pasó. Ese fue un ángel. Ahora, estoy imaginando mucho. No, le voy a decir por qué creo en eso. Porque dice que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. ¡Aleluya! ¿Notó que eso es para el cuerpo? Porque los ángeles son servidores para los que van a ser salvos. Cuerpo. Por eso están los chistes por ahí, chistes baratos, pero chistes que andan en las camionetas, que el ángel del Señor se baja a los 80 por hora y que no sé qué. Pero la realidad es que andan ángeles, hermano, por tu cuerpo, cuidando tu cuerpo. Acampan los ángeles de Jehová alrededor de nosotros. El alma, Espíritu de Dios, aparte del Espíritu Santo, protegen el alma. ¿Quiere que le dé la base? Porque dicen, no, pero si tenemos el Espíritu Santo ya nada nos puede pasar, ya nadie nos puede tocar. Como me dijo una hermana que se iba a operar, oyó que una hermana se iba a operar. Y le dijo, ay, hermana, ¿cómo se va a operar? ¿Va a dejar usted que sea tocada por un incircunciso? Y entonces, ¿sabe? Y le dijo la hermana, y le voy a dar la base bíblica, le dijo.
¿No ha leído usted que dice, no tocaréis a mis ungidos? Entonces ni el médico puede tocar a un ungido. Eso es absurdo. Porque dio sus instrumentos, hasta cuervos, no digamos honorables médicos. Aleluya. Ahora sí aplauden todos mis colegas. Mire cómo están todos mis colegas aplaudiendo. Cristo en Getsemaní dijo, mi alma está muy triste, está la muerte. Llegó un espíritu de fortaleza, porque a su cuerpo lo iba a confortar un ángel. Y el espíritu, los espíritus de Dios, y note, Cristo estaba lleno del Espíritu Santo. Y llegó un espíritu inferior al Espíritu Santo a confortarlo. Entonces los espíritus inferiores de esa clase de Dios tienen tareas aledañas al Espíritu Santo. Aunque usted debe confiar en Dios, pero el Señor sabe sus mensajeros, sabe. Así como Satanás tiene sus mensajeros que abofeteaban a Pablo todos los días, Dios tiene sus mensajeros para que lo conforten todos los días. Y el Espíritu se encargan los 7 espíritus de Dios. Por eso Cristo, hermano, como no tenía pecado, nunca tuvo pecado más que cargó el de nosotros. Por eso el Señor, cuando fue ungido con los 7 espíritus de Dios. Por eso su bautismo es único. No se parece al de nosotros, en el bautismo en el Espíritu. Pero usted note que el Señor recibió eso porque no tenía pecado. ¿Hay alguien aquí que no tenga pecado? Prepárese para recibir los 7 espíritus de Dios. Pero no en esta etapa, sino cuando nos quiten el cuerpo de pecado. Entonces van a haber otros poderes, como Cristo, que estaba lleno del Espíritu Santo, y los 7 espíritus de Jehová están sobre él. Gloria a Dios. Cuando nosotros nos sea quitada la carne que nos es propensa al pecado, cuando seamos basados en transformación, en resurrección, entonces se van a manejar los poderes en propiedad, ya no prestarlos del siglo venidero, sino en propiedad, y se van a hacer cosas mayores que las que se hizo en el pasado, porque vamos a estar bien dirigidos, no solo por el Espíritu Santo, sino los Espíritus de Dios, y que hay que probar si los Espíritus son de Dios. Ahora, en aquel tiempo vamos a estar auxiliándonos y vamos a estar viviendo una nueva etapa. Levante sus manos al Señor. Esto es lo que el Salmo 90 dice en parte, porque no hemos leído todo el Salmo, usted lo puede leer en casa, y usted va a ver que cuando hablamos de estas cosas, tenemos base, aunque otros discutan y aunque otros no lo entiendan, no lo vamos a dejar de hacer si tiene base en la Escritura y en la revelación de Dios. O sea que cuando te ministran, no te están perdonando pecados, porque no tenemos derecho a perdonar pecados, porque no han pecado contra nosotros, sino contra Dios los que han pecado. Solo Dios puede perdonar los pecados. Pero tú puedes ayudar como un espíritu de Dios con cuerpo a los que se ministran y sacan sus pecados delante de Dios. No los estás perdonando, los estás aliviando, los estás guiando, los estás confortando. Porque Dios es nuestro refugio desde antes de nacer. ¿Cómo no lo va a hacer ahora? No somos casuales. Con tu mano levantada, aleluya, aleluya, recibe fe. Ve con la seguridad que no eres producto de la casualidad. Ve con la seguridad de que eres resultado de un plan y de una preparación en espíritu primero, en alma después y en cuerpo de último. Y vamos hacia una eternidad en donde vamos a vivir para siempre con el Señor.
Aleluya. Cantamos y vamos a ser bendecidos a través de la música. Aleluya. Todo corazón da gracias al que santo es. Da gracias, Él nos ha dado a su Hijo. Oh Jesús, Da gracias de todo corazón, da gracias gracias al que santo es. da gracias. Él nos ha dado a su Hijo Jesús. Y ahora diga el débil, fuerte soy, y al pobre